A continuación, la siguiente lectura, Desplazamiento forzoso y juego poético en los colores de la montaña por Jorge Ladino Gaitán Bayona. La presente reseña crítica se estructura de la siguiente manera. Lo que ustedes ven resaltado en azul es la introducción. Después sigue la tesis. Recuerden, es la idea principal que se defiende a lo largo del texto. Donde dice los colores de la montaña, desde ahí inicia el desarrollo. En el desarrollo se plantean explicaciones, descripciones, puede ser un resumen y los tipos de argumentos que decida emplear el autor. Esto no es algo voluntario, no es decir yo quiero hacer un argumento de autoridad, sino van haciendo a medida que se va desarrollando la escritura. En este caso, por ejemplo, lo resaltado por aquí, el autor habla el tema de cómo es importante para el arte empezar a dimensionarse desde el lado histórico y de la forma de hacer memoria. Y para finalizar vamos a encontrar la conclusión, que es esa reflexión que hace el autor frente al tema de esta película. Esta reseña crítica es publicada en la revista Candilejas de la Universidad del Tolima. En ella nos dice lo siguiente. Es aterrador el boletín 79 de marzo de 2012 de la Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia. 5.445.406 desplazados por culpa de la violencia entre 1985 y 2011. Las implicaciones políticas, existenciales e históricas de la cifra van más allá del número. Apuntan a tragedias con nombres propios, existencias truncadas de seres y familias que pueden recrearse en el séptimo arte. Al fin de cuentas, como lo dice Bertolucci, el cine es mirada, es punto de vista. Aquí encontramos tres cosas. Una, hay una articulación o una mención de una cita de autoridad. El autor nos está diciendo, bueno, aquí el séptimo arte también puede hablar de historia. En este caso, vamos a mirar el contexto colombiano. ¿El tema cuál es? Desplazamiento forzado. Desde el título nos están anunciando cuál va a ser el tema. Luego acaba con una cita de Bertolucci, esto es un argumento por autoridad. Ahora sigue la explicación de la cita y la articulación con el primer párrafo. Lastimosamente, Flaubert dice lo siguiente: el arte, como el dios de los judíos, se alimenta de los holocaustos. El reto es refigurar las realidades crudas mediante un buen tratamiento estético. En el cine no bastan hechos susceptibles de denuncia e historias de vidas violentadas y se cae en el patetismo. La calidad del guión levanta sospechas a la labor de dirección, no logra crear una atmósfera adecuada, pues tal como lo resalta Alfred Hitchcock, en la ficción es el director el que debe crear la vida. Entonces ahí vemos un reforzamiento y un desarrollo más profundo. Por eso la introducción nos está diciendo, miren, aquí vamos a hablar sobre séptimo arte, sobre película colombiana, una película que aborda un contexto histórico que es el desplazamiento forzado o forzoso. ¿Y qué película va a ser? Aún no la he mencionado, entonces ahí vamos revelando detallitos o información mucho más precisa. Una de las películas que recrea acertadamente la convulsa realidad colombiana y el desplazamiento forzoso es Los colores de la montaña, bajo la guión y dirección de Carlos César Arbeláez, nacido en Medellín en 1967. Hasta ahí nos va a presentar la estructura del texto, el tema que se va a defender, el tema y la tesis, que se van a defender y ampliar a lo largo de la escritura. Donde dice Los colores de la montaña se estrenó en Colombia en marzo de 2011, ahí empieza el desarrollo. Inicia el escritor con un breve resumen sobre la película, ¿sí va? El resumen explica, nos cuenta de forma coherente, muy precisa y muy exacta la información. Cuando nos piden un resumen no es dar detalles de 2, 3, 4, 5 páginas, una cuartilla, 2 horas, 3 horas hablando, no, sino contar brevemente sobre los personajes, la situación fundamental que se generó. Luego, el tema de la orfandad y los pupitres nos habla del problema de la educación, de cómo la educación se enfrenta en la ruralidad. Luego sigue el caso de la docente, que es amenazada por influenciar en los estudiantes de manera positiva y enseñarles a soñar. Es en ese caso un argumento por explicación y un argumento por causa, porque nos están diciendo que una de las situaciones que se genera dentro del conflicto armado es el problema de la escuela en la ruralidad. Finalmente, el autor nos empieza a introducir del valor que tienen este tipo de películas, del por qué deberíamos trabajarlas. La historia es interesante, vale rescatar esta película y también, por favor, acérquense a la lectura de este documento.